el rol de la testosterona en la hepatogenia de la eritrocitosis excesiva del mal de montaña crónico. No es para nadie desconocido pues que la exposición a la altura genera como una de las respuestas tempranas en la elevación en la producción de los glóbulos rojos. Y esto debido como un fenómeno de compensación, en la medida de que al subir en la altitud disminuye la presión parcial de oxígeno, lo que a su vez determina que el organismo entre en una fase de hipoxemia. Por otro lado, hay también una desviación de la curva de disociación de oxígeno a la derecha, de tal manera que también hace que haya un desprendimiento mucho más rápido del oxígeno de la hemoglobina a la célula como un mecanismo de compensación. Pero así como hay un desprendimiento más rápido, también hay un agotamiento más rápido de ese oxígeno y por lo tanto se requiere de más. Y esto es como la maquinita. O sea, la maquinita es cuando uno no tiene plata, hace más dinero. Pero al final, en el momento eso es lindo, ¿no? Porque uno tiene dinero para gastar. Pero en el fondo, como no tiene respaldo ese dinero, va a hacer daño. Entonces igual, la hemoglobina, como sigue el organismo necesitando oxígeno, aumenta más, o sea, aumenta más transportadores para tratar de llevar más oxígeno. Y a la larga, eso nos va a llevar de que la cantidad de hemoglobina es tan grande que ya la circulación se altera, el flujo sanguíneo va a ser mucho más lento y por lo tanto el transportar oxígeno al tejido cada vez va a ser más difícil. Es como cuando ustedes quieren regar a su jardín, se regan con agua, fluye bien el líquido. Pero si esa agua fuera tan espesa como el barro, va a ser muy difícil. Entonces, eso es lo que ocurre en el organismo. Se produce tanta cantidad de sangre y de hemoglobina que hace difícil que los tejidos sean pues oxigenados de manera adecuada. Entonces lo que antes se pensaba que era un mecanismo adaptativo, la eritrocitosis o la polisistemia como antes se llamaba, se llega finalmente a la conclusión de que no es así, de que más bien eso conduce a un problema de falta de adaptación. Y uno lo entiende bien cuando va estudiando diferentes poblaciones en el mundo. En el caso de los Himalayas, los tibetanos, que tienen la mayor antigüedad midiendo la altura, se supone que es más de 25.000 años, ellos tienen menor hemoglobina y tienen niveles que a veces podían ser hasta casi similares a lo que ocurre a nivel del mar. Pero ¿cómo sé yo que tiene menos hemoglobina? Porque justamente a raíz, ya en esto entra el terreno ya político, por ejemplo, a raíz de la invasión de China a la India, a la zona de los Himalayas, se anexa el Tíbet a la China, porque era un territorio indio. Entonces, al anexarse al territorio chino, los chinos lo que hacen es no depredan, no destruyen a los nativos, sino más bien envían a sus pobladores, a su etnia Han, a vivir ahí al Tíbet. De tal manera que desde hace más o menos 75, 70 años en que ocurre la anexión, es que la población tibetana la población del Tíbet está dada por el grupo antiguo, que es los tibetanos, y los grupos nuevos, que es la etnia Han de los chinos. Entonces, cuando uno analiza estas dos poblaciones, ¿qué encuentra? Que la población de los tibetanos tiene menos hemoglobina que los Han. La población de los tibetanos tiene mejor peso al nacer que los Han, lo cual nos está indicando pues que los tibetanos constituyen una población adaptada a la altura, a diferencia de los Han, que son una población más reciente y que está tendiendo a esa adaptación. Entonces, como decía, como son recién llegados, su primera respuesta es hemoglobina alta. Entonces, es probable que evolutivamente
los individuos de hemoglobina alta son buenos hasta cierto nivel. Cuando excede ese nivel es malo, eso puede verse alterado y de tal manera que esa población pueda ir siendo seleccionada y eliminada en el transcurso de la evolución. Y ha permitido que finalmente los tibetanos con hemoglobina baja o hemoglobina similar a nivel del mar sean los que se mantengan viviendo de manera adecuada en la altura, ¿no? Probablemente ese sea el modelo de adaptación. Entonces, cuando uno quiere explicar el por qué aumenta la hemoglobina o los glóbulos rojos, claro, el primer factor que uno encuentra que es responsable de este fenómeno es la hipoventilación. Ustedes ven en el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un fenómeno similar. Hay una hipoventilación y luego comienza a aumentar la producción de glóbulos rojos. Pero los que conocen de fisiología se darán cuenta de que no es que yo tenga un fenómeno y una respuesta, sino que tiene que haber un mediador. O sea, yo no puedo decir, préndase la luz, y se tiene que prender. Tiene que haber un mediador. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir a ese mediador y darle el estímulo. Entonces yo le doy el estímulo, entonces la respuesta se desaltera. Pero para que esto se prenda, hay una mediación. Y esa mediación puede estar dado, ya sea por un componente neurocrino, de una transmisión nerviosa, un componente hormonal, endocrino, o una regulación paracrina. O sea, se necesita de alguien que lleve esa información, decir, mira, está hipoventilando, hay que mandarle a producir más glóbulos rojos. Se necesitan esas señales. Entonces, mucha de la gente que trabaja en altura encontró como ideal para estudiar la producción de glóbulos rojos la eritropoyetina. Entonces dijeron, la eritropoyetina es una hormona que regula la eritropoiesis y por lo tanto debe ser la responsable de esta elevación de los glóbulos rojos durante la vida en la altura. Entonces cuando se estudia la eritropoyetina y un sujeto que vive a nivel de mar va a la altura, encuentra que aumenta la eritropoyetina, es perfecto, encaja bien. Pero cuando uno comienza a estudiar en las poblaciones de altura, o esa gente que ha migrado de la costa a la altura y lo comienza a seguir en el tiempo, encuentra de que la hemoglobina puede seguir aumentando, pero ya no aumenta más la eritropoyetina, incluso puede tender a disminuir. Entonces, genera dudas. Cuando uno evalúa en altura, encuentra que la eritropoyetina está aumentada en altura con respecto al nivel del mar. Pero cuando uno estudia en la gente que tiene exceso de glóbulos rojos, no es diferente al que no tiene exceso de glóbulos rojos. Entonces la pregunta ¿es la eritropoyetina la responsable de la eritrocitosis excesiva? Entonces se han estudiado a la eritropoyetina desde el gen hasta la función. Y nadie encuentra que la eritropoyetina sea la responsable de la eritrocitosis excesiva. Entonces se han hecho muchos estudios, se ha invertido mucha plata y no se encuentran. Entonces, si uno conoce la fisiología, entonces comienza a revisar su fisiología y encuentra que hay un compuesto que nadie le ha hecho caso y que es un gran eritropoyético. ¿Cuál sería? ¿Cuál es un compuesto que es un gran eritropoyético? Es la testosterona. Y la testosterona hace que el hombre tenga más glóbulos rojos que la mujer. Mucha gente, incluso hasta hematólogos, creen que la mujer tiene menos glóbulos rojos porque regla, por la menstruación. Lo cual es absolutamente falso, pues, porque las mujeres que no reglan tienen igual cantidad de glóbulos rojos que las mujeres que reglan. Las mujeres que están en la menopausia y no reglan no van a tener más glóbulos rojos que las que están en premenopáusica que no reglan.